Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua, un espacio donde discutimos, conocemos, preguntamos sobre diferentes experiencias de vida, diferentes tradiciones de pensamiento, diferentes formas de trabajar, distintas formas de vivir esta existencia en este mundo matraca que queremos transformar desde la raíz, y por eso invitamos a compañeras y compañeros que nos ayudan a entenderlo mejor. Y por eso ahora vamos a hablar un poquito de cine y de las infancias, de la niñez, de las niñas y los niños. Y por eso invitamos a Lisette Cotera. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, Mulay. No, el gusto es todo nuestro, porque Lisette es directora de un festival internacional de cine que se llama La Matatena. Pero además ese festival internacional de cine pues es específicamente cine para niñas y para niños. Y se está llevando a cabo en estos días acá en México, ¿no? En diferentes sedes, en diferentes espacios. Platícanos primero del festival y luego nos vamos a profundizar en otros temas. Está muy bien. Bueno, fundé este proyecto hace muchos años, 30, son 3 décadas de ofrecer una opción cinematográfica a las niñas y a los niños de México, y pues esta edición es muy entrañable para nosotros por todo lo que ha significado el poder ofrecer esta opción cinematográfica con un cine de mucha calidad, con muchos mensajes, con un cine que nos muestra lo que sueñan, lo que piensan, sus emociones, donde las niñas y los niños pues se ubican en el centro, donde hay ellos son quienes exponen en estas piezas cinematográficas su sentir. Y yo siento que también es un cine que no estoy peleada con el cine de entretenimiento, pero a mí me parece que es un cine que promueve una mejor ciudadanía, que a las niñas y a los niños los apuntala y los hace más ser resilientes, empáticos, conocer lo vasto que es el mundo. Siempre digo que es colocar a la niñez en una colina y poder voltear a los 360 grados y darte cuenta lo vasto que es el mundo, la riqueza que se tiene. Y el cine pues es un medio de viajar, es un medio de descubrir otras culturas, escuchar otros idiomas, escuchar otra lengua, pero también nos hace regresar a nosotros, poder también tener 13 piezas cinematográficas de cine hecho por directores y directoras mexicanos que están interesados en generar contenidos para la niñez. Pues eso me parece muy valioso porque eso habla de lo vasto y de lo que ofrece este festival. En esta ocasión van a ser 60 materiales de 31 países. Y tenemos unas sedes entrañables. Vamos a estar del 4 al 10 de agosto, y yo les invito en verdad a que conozcan, que vivan esta experiencia, que lleven a muchas niñas y niños y adolescentes, porque es un espacio bien amoroso y bien bonito que se ha construido con un público muy auténtico aquí en México. Claro, pero además esto también es para no tan niños. Y después de los adolescentes, ¿no? Aunque el ser humano siempre está adoleciendo de algo, ¿no? Pero los que ya no estamos tan jóvenes podemos ir y disfrutar también del cine, aunque no llevemos a nuestros hijos. No, lo vamos a disfrutar todas y todos, porque la realidad es que son historias entrañables, maravillosas, y bueno, pues llevo 30 años haciendo esto. El cine transita el territorio de las emociones y me parece que tiene un poder en nosotros, porque nos reencontramos en pantalla, porque entendemos cómo podemos resolver conflictos de otra manera, porque me parece que hay mensajes muy valiosos, insisto, que si exponemos a las niñas y a los niños a un cine de calidad, creo que ahí estamos abonando a, colocas la semilla y estamos abonando para que realmente pueda haber un cambio favorecedor, y más en estos tiempos, ¿no? Que siento que es
un poco complicada. Muy complicado. Lo que está pasando a nivel internacional y nacional. Pero bueno, el punto es, siento que el cine toca fibras muy especiales en nosotros y tiene un gran poder, y cuando las niñas y los niños ven materiales donde la solidaridad, la amistad, el ser flexibles, el ser incluyentes, pues tiene una riqueza esos mensajes y bueno, pues eso es lo que hemos venido haciendo durante 30 años. 30 años. A ver, platícanos cómo surge este Festival de la Matatena, cómo se te ocurre, cuáles son los primeros pasos. Pues mira, yo me formé en la televisión cultural de este país, salí de la UAM, estudié comunicación social y la realidad es que el destino me llevó hice un viaje a Montreal, es una historia larga que voy a tratar de acotar. Sí, pero compártela, por favor. Es una historia larga, pues estaba un poco cansada de trabajar en la tele, me sentí así como muy agobiada y de pronto decidí hacer un viaje a Canadá, un poco con la mira de quedarme allá. Y fueron 4 meses que fueron para mí muy especiales, porque a los 2 meses dije, esto es muy bonito, pero la realidad es que yo veo... Es más, me encontraba la gente frecuentemente en el metro y decía, esta es una ciudad muy bella, Canadá es maravilloso, aparte los quebecuas son fuera de serie, son los latinos del norte. Pero yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí cuando yo tengo que regresar y hacer muchas cosas allá? Y reflexionas mucho también en la migración y dices, una cosa es querer venir y un poco probar la aventura, y otra es tener que dejar tu país porque no vas a poder volver a regresar, porque eres un exiliado político, porque eres un migrante, y esas son otras condiciones y es durísimo. Regresé, conocí personas, una de esas personas, una pareja de un francés y una chica de Canadá. Seguimos teniendo comunicación, y al año Pascal Botroy me busca y me dice, Lisette, estoy trabajando para una organización no gubernamental que se llama el CIFEC, el Centro Internacional de Films para Niños y Adolescentes, y queremos empezar a viajar a Latinoamérica, queremos estar también en México, porque queremos hacer una red. El CIFEC congrega a directores de festivales y a profesionales que se dedican a hacer cine para niñas y niños. Y quiero visitar algunos espacios como el IMCINE, la Filmoteca, la Cineteca. Y bueno, vino Pascal, le ayudé a sacar algunas citas, estuvo platicando, y fue un viaje muy relámpago para él, pero yo le dije, oye, cuéntame qué es el CIFEC, y me empezó a platicar, me dijo, no, pues es una asociación ya antigua, la cabeza estaba en Francia y ahora se movió a Canadá. Y bueno, esa fue mi entrada. Hay más historias, quise ser lo más concreta, pero... ¿Tú qué dijiste? ¿Yo voy a hacer aquí un festival? Pues es que ahí, cuando me empezó a hablar, me acuerdo que en esa época una amiga muy querida, Miriam, y yo, habíamos metido un proyecto porque se empezaba a gestar la televisión para niños en Canal 11. Era una revista cultural, pero de actividades para niñas y niños, pero en aquella época no había la gran diversidad que ahora hay. O sea, ahora hay una gran diversidad de actividades maravillosas en distintas disciplinas aquí en México. Entonces, bueno, metimos un proyecto, no quedamos, y de pronto le dije a Pascal, oye, y yo no puedo ser un miembro de CIFEC. Me dijo, ay no, Lisette, es que son más bien instituciones y agremiados. Y le dije, oye, pero es que a mí esto me parece lindísimo. Total, que seguimos en contacto, y esa fue mi entrada al cine para niñas y niños. Me hice un miembro tan activo, me aceptaron como un miembro individual, cosa que agradezco infinitamente, y ahí eso marcó un destino para mí de la mitad de mi vida
De los 30 años exactamente, últimos. tenía 31 años en esa época y la realidad es que empiezo a descubrir un mundo maravilloso, empiezo a descubrir un cine que nunca habíamos visto, nadie, o sea, que no era común. Si acaso por ahí, en una ocasión vi una película muy linda en la Cineteca Nacional de Roch Demers, que es una gran figura, él ya falleció, y que también lo puedo considerar parte de mis dos mentores en este ámbito. Entonces, un poco así es la historia. Sí, y han ido avanzando. ¿Y dónde fue las primeras veces que se presentó, dónde se pudo presentar? ¿Cómo ha ido acumulando fuerza? Imagino que ahora tienen 60 películas. ¿Empezaron qué, con 10, 20, 30? Ay, con, no. ¿Con 3? ¿O cómo empezó? Ahora te cuento, mi primera experiencia en una asamblea general fue en Viena. Yo pagué mi boleto de avión. Estaba haciendo en aquella época también televisión con médicos, que era algo que también me apasionaba porque estuve en un gran hospital que quiero mucho, que es el GEA González, y estuve a cargo del área de comunicación. Y hubo la oportunidad de ir a Viena a la primera asamblea y ahí fue así de, no, esto es maravilloso. Y en esa asamblea había una persona de Cuba, del ICAIC, estaba María Alba Monteiro de Brasil y yo estaba de México. Pero, por ejemplo, María Alba Monteiro, una persona pues, con una trayectoria en el cine en Brasil, o sea, haciendo promoción y difusión de cine de calidad. Entonces se planteó en esa asamblea que por qué no se hacía una gira itinerante, que esa es la razón de ser de la primera edición del festival, en donde hiciera un viaje por Uruguay, por Brasil, por Colombia, que llegara a México. Ellos hicieron la curaduría, una curaduría muy sencilla, y ellos nos pidieron, ustedes hagan la gestión para que podamos tener materiales de cada país y entonces se vayan sumando. Si llega a Uruguay, hay materiales de Uruguay, de la curaduría que ellos hicieron. Pero empecé a entender que si íbamos a proyectar, los materiales no estaban doblados ni subtitulados en nuestro idioma. Entonces había que hacer un doblaje en sala y yo así, total, regresé de esa asamblea general, así, pero exaltadísima. Con quien primero toqué puertas fue con el biólogo Iván Trujillo, que en esa época, bueno, estuvo mucho tiempo dirigiendo la Filmoteca de la UNAM, y yo sentí un eco y una resonancia muy bonita. O sea, Iván me dijo, es un proyecto muy lindo y pues a gestarlo, ¿no? O sea, porque esa era responsabilidad mía. Y ese fue el primer inicio, y en el primer inicio invité a dos colegas. Bueno, una es mi gran amiga Maite Ibargüengoitia González, que nos conocemos desde que teníamos 6 años y estudiamos comunicación. Ella es una gran radialista y una persona que ha abonado muchísimo también este proyecto. Y Emilio Evergenji, en esa época, ellos tenían un programa hermosísimo que se llamaba Que hable el corazón. Y entonces, y bueno, y de puntitas de Emilio Evergenji. Yo me despertaba escuchando a Emilio Evergenji cuando era niño. Sí. Entonces me acerqué y les dije, oigan, es que este proyecto, por favor, y me acuerdo los cité en mi casa y en un futón ahí con una tele muy chiquita. Hay que hacer doblaje en sala. Y me dice Emilio, ¿cómo que doblaje en sala? Sí, hay que bajarle pero ¿cómo vamos a bajarle? O sea, en la Cineteca van a permitir que bajemos el audio de la... Sí, pues es que así se hace a nivel internacional y tal. Y tuvimos creo que como 2 o 3 largometrajes y se sumó un cortometraje hermosísimo que se llama El árbol de la música, de Sabina Berman, que es una belleza, y materiales de Dominique Jonard. Creo que Aguas con el... Sí, ¿sabes quién es Dominique Jonard, no? Entonces, pues itineró esa muestra que terminó en La Habana, y esa fue la primera experiencia. Fue una gira itinerante,
organizada por el CIFEG y cada uno de nosotros miembros gestamos en nuestros países. Y después, a partir de la segunda edición, hasta ahora, ha sido la búsqueda de los materiales. Obviamente, el ser miembro del CIFEG me dio la oportunidad de conocer distintos, me empezaron a invitar a festivales, de verdad me hice un miembro muy activo. Estuve en el board director del CIFEG en 2 periodos y tuve la oportunidad de empezar a viajar y empaparme y ver este cine para las niñas y niños, y dije, no, es que esto, y hasta la fecha me llegan los materiales y digo, claro que lo tienen que ver las niñas y niños. Estas son joyas maravillosas cinematográficas que nunca se van a volver a ver. Y ese es el problema. Exacto. ¿Por qué nunca se van a volver a ver? ¿Qué podemos hacer para que se sigan viendo? Pues es que tiene que ver con una cuestión económica y yo creo que también tiene que ver con una política pública. Y aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, la mayoría de los festivales a nivel internacional y sobre todo, sí, lo que hacen es que hacen la curaduría, organizan el festival, pero llevan a las niñas y a los niños al cine. O sea, hacen también toda una gestión que también me parece que es muy lindo. El problema es que México no se presta, nuestra ciudad es enorme, sí. Hay muchísimas niñas y niños y adolescentes, y la situación es, ¿quién lleva? Tiene que ver con una política pública. Imagínate los niños que van a la escuela pública, que van en un corto tiempo, que la verdad es, eso tiene que cambiar, y trasladarlos a los cines, o sea, que es un poco como un proyecto de teatro que sí se mantenía y que eso es política pública. Y yo empecé a hacer el festival en agosto, o sea, yo me arriesgué, siempre ha sido en agosto, y curiosamente cae con el 6 de agosto, que fue la fecha en donde se hizo la primera función en el castillo de Chapultepec, presentándole las tomavistas que trajeron los hermanos Lumière, ahorita no me acuerdo el nombre, se me fue. La llegada del cine a México se celebra el 6 de agosto. Bueno, creo que hubo otra función en Plateros antes, pero la del 6 de agosto fue una función para que don Porfirio Díaz se pudiera ver ahí montando a caballo. Sí. Entonces, pues también es como muy emblemático, pero aquí lo más importante son las vacaciones de verano, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso nos ha costado sangre, porque llegaban en una sala de 400 personas en la Cineteca Nacional, y mis papás, yo trabajando, y mis papás me decían, vinieron 10 personas, y yo, válgame, no me digas qué tenemos que hacer. Pero conforme el festival, o sea, la misma calidad de los materiales y el doblaje en sala, y yo creo que el festival lo empezaron a difundir los papás y las mamás de boca en boca. Y se empezó a hacer una red también muy bonita, porque los papás dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar para la difusión? No, pues es que no podemos pagar cosas de medio. Bueno, hicimos rutas. Los papás que empezaron a ir al festival dijeron, yo paso por carteles y díganos en dónde los pegamos, y a correr la voz. Después tengo un gran amigo canadiense que lo conoce, quebecois, que lo conocí en un vuelo porque nos quedamos botados en Newark, y él ha ayudado y ha generado la página de internet, y creamos todo un mecanismo para abrir un puente de comunicación que quienes me estén escuchando sigue vigente. Pueden entrar a la página y ahí se pueden registrar, y nosotros mandamos boletines hablando de las actividades que tenemos durante todo el año. Todo el año hay actividades de la Matatena. Sí, porque después, 4 años después, fue que reflexionábamos y decíamos, primero tenemos que incluir la participación de niñas y niños. Entonces, en la 4ª edición del festival, diseñamos un taller de apreciación cinematográfica para que las niñas y los niños participaran. Y ¿en qué te tienes que fijar para poder apreciar mejor el cine? Pero sobre todo, si tú les hablas de los orígenes del cine y haces una línea de tiempo en donde
puedes hablar de cómo de estar siempre con planos muy abiertos, empiezas a experimentar cómo te empiezas a acercar a planos más cerrados, tienen un impacto y bueno, es el lenguaje cinematográfico. Claro. Entonces es un taller padrísimo. Sí, y me imagino que te vas convirtiendo en un público más exigente, ¿no? Vas Pues, viendo mejor cine y vas creciendo y vas exigiendo mejor cine cuando vas madurando. Pues yo creo que los festivales de cine en este país hemos hecho una labor también bien importante y creo que da cuenta también todo este cambio en la Cineteca. Yo cuando estaba en la universidad, la Cineteca era para un grupo muy selecto. Era chiquitita. No todos se enteraban, o sea, yo tuve un maestro que también, o sea, no me canso de agradecerle y es una pena que no esté aquí con nosotros Gustavo García. Gustavo García, un gran crítico de cine, fue mi maestro en la universidad y él sembró también cosas muy bonitas en mi generación, ¿no? El amor por el cine, el amor por la literatura, la música, o sea, yo tardíamente lo descubrí y yo ahora pienso, yo hubiera sido una niña muy feliz si yo hubiera tenido la posibilidad de ir a la Matatena. Claro. Y después ir a los talleres. Después empezamos a impartir un taller de animación en plastilina, que nos conocen muchísimo por ello. Ahora es el taller de animación cuadro por cuadro. Y empezamos a impulsar la participación de las niñas y los niños en procesos colectivos para que lleven a la pantalla una idea consensada en colectivo, y es súper bonito porque no solamente es que aprendas de cine, sino creo que el gran reto y el gran desafío para las niñas y niños es un espacio de creatividad de ellos, pero es un espacio para que ellos se expresen, pero que también hay que aprender a consensar. ¿Por qué? Porque somos una gran diversidad y porque finalmente todos llegan con la idea de que quieren hacer su propio cortometraje y la realidad es que no. Y actualmente tenemos un acervo de casi 195 cortos, maravillosos, hermosísimos, o sea que tenemos esa otra parte. Me dedico a producir cine para hecho por niñas y niños, y me considero una promotora, gestora cultural, fundé este proyecto, lo amo, es mi pasión y ha sido, bueno, hemos entrado a escuelas públicas, hemos trabajado con población de sordos, estamos, creo que hay un equipo muy comprometido, muy profesional y gente muy linda y también se ha hecho una gran familia matatena. Claro. Y ahorita, ¿dónde se pueden ver las películas? Sí, las sedes de este año vamos a estar en Las Faros, que es maravilloso tejer. ¿En todos los faros en la Ciudad de México? No todos, vamos a estar en Oriente, en Miacatlán, en Tláhuac y Aragón. Es que hay que pagar doblajes simultáneos en cada una de las funciones. O sea, sí. es complejo, tiene sus intríngulis, no es nada más llegar y así de Al Capone la película, por supuesto que no. Y vamos a estar en la Cineteca Nacional, en la Cineteca Nacional de las Artes, en Cinemanía, en el Museo Jan Quick por segunda ocasión, que es impresionante lo que pasó el año pasado, muy buena afluencia y esperemos que este año lo logremos. Y vamos a hacer una función al aire libre en la Unidad Cultural Benito Juárez, en el Centro Cultural Benito Juárez, que está en la Unidad Villa Panamericana y que ya se había hecho en otra edición del festival y que ahora que saben que vamos a tener, y aparte vamos a tener una proyección hermosísima de un documental mexicano que se llama Trazos del Cielo, de una chica de Guadalajara que se llama Elija Cortés, y es un documental hermosísimo sobre la iniciación de los niños y las niñas para empezar a ser voladores de Papantla y toda la cosmogonía que hay alrededor de esta. Es un ritual, es una danza, son raíces muy ancestrales y es muy bonito el documental.
Pero ese también se va a proyectar en la Cineteca Nacional. Sí, también. Tiene que revisar la cartelera. La cartelera. Nosotros antes lo que hacíamos era que todo el festival completo se exhibía en la Cineteca y en la Filmoteca, porque aparte tenemos programaciones híbridas, les decimos así, que tenemos animación, documental y ficción y son cortitos. Y también tratamos de armar la curaduría para las edades y también hay otra cosa, es un gran desafío atender a las niñas y a los niños de la primera infancia. Claro. Tratamos de procurar tener materiales, 1 o 2 funciones para los niños pequeñitos, perdón, esa palabra no, para los niños de la primera infancia de los 3, 4 años en adelante, sobre todo de 4 años en adelante, y es un gran reto, sí, porque no hay tantos materiales, y este festival, yo sí lo quiero decir, está dedicado a la primera infancia, está dedicado a las niñas y los niños migrantes, porque tenemos muchos materiales que hablan sobre migración, hay unas joyas en verdad, y también para las niñas y los niños autistas, con diversas neurodivergencias, y como lo dije antier en la inauguración del festival, es un festival que está dedicado a las niñas y a los niños de Palestina. Eso. Entonces, y van a pasar muchísimas cosas, vamos a tener 2 retrospectivas, una mesa redonda que me parece que va a ser fundamental, que quiero extender una atenta invitación porque el viernes 8 de agosto en la sala Julio Bracho a las 11 de la mañana, entrada libre, pudiera sonar que es para especialistas, pero no, yo creo que es en general para los papás, las mamás, pero también para los especialistas y sobre todo quienes trabajamos actividades culturales que se tienen que generar y que tenemos que cuidar, y el gran reto para la primera infancia, hablando desde los 2, 3 años a los 6, viene una chica, Ana Camuñas, una colega que hace mediación, ella viene de París, y va a estar en la mesa y obviamente vamos a tener una función el domingo 11 de agosto a las 12, que va a estar mediada, que lleven a sus niñas, a sus niños, los papás, desde los 3, 4 años de edad los vamos a recibir y vamos a ir viendo los cortos y platicando con ellos y tratando de hacer una función muy amigable y muy dialógica, ¿no? Exactamente. Qué interesante, qué bonito. Pues qué tremendo, es un trabajal, se ve que es un trabajal brutal. Uno nada más se tiene que meter al Instagram a ver todo lo que han estado subiendo y se nota ahí un trabajo muy fuerte, que evidentemente ya sí se ven los 30 años, ¿no? Sí. Se nota que hay un equipo sólido y una proyección, pero falta mucho que visitar, ¿no? O sea, faltan millones de seres humanos que tenemos que visitar el festival, ver las películas. Yo vi un corto que tienen donde dicen que también se pueden ver en casa algunas cosas. Lo que pasa es que tenemos sedes virtuales donde vamos a exhibir cine hecho por niñas y niños en los talleres de la Matatena, y va a ser en Canal 22, Capital 21, Canal 11 y TV Migrante. Y esas programaciones están muy bellas, muy bonitas. Y fíjate que esto de las sedes virtuales se dio por la pandemia. Claro. Nosotros en la pandemia cumplíamos en el 2020 25 años. Y tuvimos que mover todo, ya no seguimos en agosto, pero nos pasamos a noviembre solamente en esa ocasión. Ninguno de los distribuidores quería que el material se viera por la televisión. O por internet. Exactamente, y conforme se empezó a ponerse más álgido todo y que tuvimos un encierro bien duro, nosotros lo que hicimos en la pandemia con la plataforma del IMCINE fue que pusimos horarios. Es como si estuviera en la Cineteca en horarios, pero en la plataforma. Se subieron y claro, tuvimos que gestionar y que los productores y distribuidores aceptaran. Y también fue una experiencia muy linda porque llegamos a muchísimos, pues a mucha población y es impresionante los números que da la tele. Claro. Y ahora las redes sociales también es wow, o sea, es otra cosa. Exacto. Y se va a seguir usando. Pues es que no estamos utilizando la plataforma. Por la televisión. Nuestros cortos sí, porque los derechos los tiene la Matatena y porque nosotros queremos compartirlos.
El festival no, porque los productores Cada y casa productora distribuidores, tiene sus propios sí, hay que comprar procesos, derechos. sí, sí. Esa es la otra parte. Se necesita dinero. Exactamente. Sí, se necesita mucho dinero y mucha voluntad política para Mucha que esto voluntad crezca. política. Pero ahí vamos poco a poquito, ¿no? Pues yo tengo mucha esperanza y la verdad es que sí estoy muy orgullosa y también estoy así como muy exaltada en estos días porque la verdad es que es un público bellísimo y muy auténtico. Mis mismos colegas que han venido de otros festivales a nivel internacional o los directores que han venido a presentar las películas, porque a los niños eso les encanta y son muy participativos y preguntan, tienen unas preguntas súper inteligentes, bien bonitas, muy auténticas. Ellos lo dicen, ¿sabes qué destaca el Festival de la Matatena? Que las niñas y los niños vienen con sus familiares y que las niñas y los niños están muy atentos. Hay un público que ya empieza a estar habituado a... no están esperando Disney, no es Disney, Exacto. eso, adiós. No tengo nada en contra de ellos y nuestras miradas, la gran mayoría crecimos con eso, pero ahora hay los países nórdicos, los quiero poner de ejemplo, destacan por hacer cine para niñas y niños. Dinamarca se le conoce el paraíso de cine para niños y en la época, creo que fue, no sé si en el 86 o en el 88, en Dinamarca hicieron una política pública que me parece excelente. Del presupuesto que hay para hacer cine, 25% tiene que ir asignado a las niñas y niños. Y aparte tienen un esquema muy interesante en términos de producen una película, se exhibe en los cines, dándole el mismo lugar que puede tener cualquiera. Y después ellos lo introducen en las escuelas, porque ahí es el espacio per se en donde los niños también van a empezar a tener contacto con el cine y con estos materiales. Claro. Y ya que hace todo ese recorrido, entonces vamos a un proceso de festivales. Tienen unas cosas maravillosas y siempre la producción y distribución de cine para niños se considera de alto riesgo. Sí, pues es que es ahí donde hay que cambiar el enfoque, ¿no? Y hay que invertir mucho, porque imagínate traducir todo esto a distintos idiomas. O sea, las películas, ahora ya es un poquito más frecuente que estén subtituladas, pero los niños no leen de corrido, o sea, y el que los acompañe, los niños luego se paran a agradecerle a la gente que dobla y les dice, oye, ¿y estudiaste japonés o taiwanés o...? Y no, tenemos, y ya les explican que practican y tenemos subtítulos en inglés, que obviamente también es una gran guía para quien hace el doblaje, ¿no? Claro, claro. Pues ahí está, o sea, ese es el cine para niños como política educativa, no como entretenimiento, ¿no? Que como dices, no tiene nada de malo, pero un país, un estado necesita tener una política educativa donde el cine, el teatro, las artes forman parte del proceso formativo, no es un adorno, ¿no? No, totalmente. Y te voy a decir una cosa, nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas y lo seguiremos haciendo siempre y cuando tengamos la manera y el recurso. Toca entrar a convocatorias, toca tocar puertas en varios lugares. El año pasado hicimos con una de las convocatorias de IMCINE, ya llevábamos 2 años, Cine en Comunidad Diente de León. Y Cine en Comunidad Diente de León, la propuesta es entrar a las escuelas públicas para exhibir el cine mexicano realizado para las niñas y niños. Y los niños decían, ¿y por qué esto no lo vemos en la televisión? Imagínate. Exacto. Imagínate. Y haciendo de su aula un espacio que no es lo mismo que llegues, te apaguen la luz y ahora sí cómete esto, a que tú tengas la delicadeza y hay que atenderlos así. ¿Qué es lo que buscamos? ¿A qué venimos? ¿Y qué vamos a mostrar? Claro. Y después tener una plática, porque cuando en una película estamos 20 gentes
nuestra manera de digerir y las cosas que vemos son distintas, tienen que ver con la apreciación. Así es. Y lo que Molay vio, a lo mejor Lisette no lo vio, o Maribel sí lo vio, y entonces el discutir, que es también la semilla del cineclubismo, que es maravilloso, ¿no? Claro. De comentar y tener esa práctica, porque ahí también te enriqueces de una manera impresionante. No, son procesos de socialización, o sea, son procesos formativos totalmente, fundamentales. totalmente, y aparte hay una gran diversidad de miradas. A mí, o sea, creo que no hay nada mejor que, y nos cuesta mucho trabajo, y lo digo yo también por mí, en distintos ámbitos, laboral, personal, la balanza, ¿no? La balanza en términos de, bueno, está esto, pero ahí está otra opción. O sea, te sientas a una mesa donde vas degustando, vas combinando, y eso, wow, o sea, te enriquece de una manera... Te hace un ser más universal. Sí. Exactamente. Lisette, para despedirnos, ¿con qué reflexión cierras esta conversación para nuestro público? ¿Qué le compartes a nuestro público? Bueno, pues nuevamente que me siento muy orgullosa, que todavía hay mucho trabajo que hacer, que yo creo que hay grandes desafíos. Somos un país con mucha población, 126 millones aproximadamente. 35% es la población de la niñez, niñas, niños y adolescentes. Y que mi gran sueño sería que el festival itinerara por toda la República. Y cuando hablo por toda la República, quiero pensar en las comunidades rurales. Yo de chica, por cuestiones familiares, me tocaba estar en contacto con la naturaleza, en toda esta zona de donde está Loma Bonita, Oaxaca, Villazueta, que es como una colindancia, y dicen ni son de Oaxaca ni son Veracruz, se sienten más veracruzanos y tal. Una zona piñera hermosísima, y donde jugábamos con las niñas y los niños en el rancho, ¿no? Donde nosotras todas citadinas, mis hermanas y yo, llegábamos chiquitas así, y veías el guajolote y la gallina y eras de ¡ay! Entonces, son comunidades rurales donde me parece que llevarles cine itinerante de esa manera, o que se construyan espacios donde las niñas y los niños de la comunidad, imagínate, son niños que incluso hay que caminar o hay que ir en el caballo a la escuela, y que cuando tú les llevas estas cosas, imagínate, bueno, a mí me parece muy bonito, y yo creo que por ahí es un gran reto. Es un gran reto que, así como nos toca tejer con los medios aliados, muchas gentes dicen, no, la tienen armadísima. ¿Saben qué? Tenemos muchos apoyos en especie valiosísimos. Simplemente las casas postproductoras, Talento Post, New Art, Volcán, oye, hacen que haya una calidad excepcional en cada una de las funciones. Claro. Entonces, ese sería, creo que, el gran sueño, y que el festival continúe y que haya muchísimo más posibilidades de compartir, de formar en otros estados, y de poder hacer una gran red que procure las miradas de las niñas y niños. Claro, y que se vean todas esas películas todo el tiempo, ¿no? Y otras más, oye. Sí, claro. Si colocas otras películas, ver cine mexicano, si colocas otras películas antiguas, bonitas, estarían encantados. Yo me recuerdo, veía Permanencia Voluntaria los domingos, o sea, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, y me acuerdo que ahí vi Los pájaros de Hitchcock, que me impactó, que me enamoré de Singing in the Rain, Bailando bajo la lluvia, o sea, era así. Y el lunes llegábamos, estaría, no sé, iba en cuarto o quinto de primaria, y era el tema platicar de la película que pasó en Permanencia Voluntaria. Entonces, pues sí, es una disciplina maravillosa que congrega a otras disciplinas más que yo amo, en verdad, y
y que creo que pues todos tenemos que colaborar y buscar la manera y ayudarnos. Y de que hay una comunidad matatena de corazón, sí la hay, y eso también es algo muy bonito. Pues, muchos saludos a la comunidad matatena y que vaya creciendo la comunidad matatena y que haya más cine para más personas y para más niñas y para más niños. Sí. Porque justo ahí está una de las batallas fundamentales de nuestra época, en el cuidado de las niñas y los niños. Totalmente, y un cine más incluyente. Va a haber una función sensorialmente amigable con materiales hechos por niñas y niños autistas. Nos hace falta introducir en el festival funciones para las niñas y los niños que no ven, ¿no? Que son ciegos. Trabajamos en una época con los sordos y tenemos unos cortos preciosísimos de la comunidad, hecha por la comunidad de los sordos, y solamente ya que estás cerca de ellos, uno tiene la empatía y puedes, dimensionar exactamente lo necesario que es que todos estemos dentro, o sea, es necesario. Claro. Nadie se tiene que quedar fuera. Exacto, ¿no? Que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera. Lisette, muchas gracias por compartirnos y por trabajar tanto y por tener este maravilloso festival que es la Matatena, a la que hay que acudir todas y todos y disfrutarlo mucho. Pues me va a encantar verte, Molay, por ahí en alguna de las funciones, y quienes nos escuchen, o vean esta entrevista, hacerles una atenta invitación, porque de verdad que no se van a arrepentir, van a salir y van a correr la voz, y de boca en boca la difusión es mucho mejor. Exacto. Lisette Cotera, muchas gracias. Gracias, Molay. Pues a ver cine en la Matatena, a disfrutar, a hacer cine, a hacer arte, a hacer cultura, a defender la vida, porque de eso va el hacer justicia, de eso va a tener un proyecto de futuro, de cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas en todas partes del planeta. Y el cine es una forma de hacerlo también. Y nosotros como adultos, pues también recordar que fuimos niños y que seguimos siendo niñas y niños, y hay que defender los derechos de nuestras niñas y niños. Recuerde siempre, siempre indignarse, tener capacidad de indignación por la justicia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.